Quiero agradecerle a todos los panelistas por estar presentes en la simposio de hoy día. Estoy muy contento del tema que vamos a revisar, tener un simposio de rehabilitación, específicamente en fonoaudiología, y también por la calidad de los expositores con los que contamos. Les cuento brevemente. Bueno, para los que no me conocen, soy Nelson Saa, soy fonoaudiólogo egresado de la Universidad de Chile, soy jefe y coordinador del equipo de fonoaudiología del Hospital Salvador, 10 años de experiencia acá en la UCI del hospital y director de extensión de la SOCHIME, de nuestra división. A continuación, voy a presentar a nuestros panelistas. Bueno, voy a comenzar con Belén Briceño. Ella es fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en trastornos de habla y lenguaje en la Universidad de Talca. Es diplomada en ventilación mecánica y jefe de la unidad de fonoaudiología del Servicio de Medicina Física de Rehabilitación del Hospital de Curicó, y tiene experiencia en UPC de 12 años. Bienvenida, Belén. Tenemos también y contamos con la participación de Daniela Manríquez. Ella es fonoaudióloga de la UPC del Complejo Asistencial Dr. Sotelo del Río. Tiene 8 años de experiencia en la UCI. Es diplomada en neuropsicología y neuropsiquiatría, diplomada de investigación y publicación en salud, coordinadora del diplomado y manejo de fonoaudiología en la UPC de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida, Dani. También contamos con la participación de Javiera Pérez. La Javiera es fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Trabaja hace 9 años en el Instituto de Neurocirugía. Lleva 3 años en la clínica Bupa. Es diplomada además en neuropsicología y neuropsiquiatría en la Pontificia Universidad Católica. Diplomada en cuidados integral de NANERS de SOCHIPE. Diplomada en atención del adulto mayor en la Universidad de La Habana. Y diplomada en neuropsicología en epilepsia del MinSal. Bienvenida, Javi. También contamos con la presencia de Axel Pavés. Él es fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, candidato a magíster en epidemiología clínica del Centro de Excelencia de la Universidad de la Frontera. Se desempeña como fonoaudiólogo clínico en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública. Y bueno, tiene experiencia en docencia en investigación clínica y es director científico de nuestra división en SOCHIME. Muy bienvenido, Axel. Y por último, contamos con la participación de Rodrigo Dovar. Él es fonoaudiólogo de la Universidad de Chile, es jefe de la sección de fonoaudiología del Hospital del Trabajador, es profesor asistente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y es presidente de la Sociedad Chilena de Deglución y Alimentación. Además, es presidente de nuestra división de fonoaudiología y terapia ocupacional intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Sean todos muy bienvenidos. Bien, para comenzar, a manera de introducción, hablar de la relevancia que es la rehabilitación precoz en la UCI. Sabemos que es fundamental para, ¿cierto?, disminuir la discapacidad,
es muy relevante para que los pacientes permanezcan poco tiempo en las camas, disminuye la mortalidad, y el trabajo en equipo y el rol del fonoaudiólogo se han hecho fundamentales, particularmente en pandemia. Entonces quiero dar inicio con, bueno, una primera pregunta. A manera de introducción. ¿Y a qué les parece para comenzar? ¿Cuáles son los factores que se deben considerar en un plan de rehabilitación precoz para la intervención fonoaudiológica? Dejo abierta la palabra. La pregunta es que, ¿qué se debe considerar para iniciar un tratamiento precoz, cierto? Es como los antecedentes previos. Exactamente. Para ingresar o para trabajar con un usuario, en este caso estamos hablando precoz desde el punto de vista intubado o desde el punto de vista ya recién extubado. En paciente intubado. ¿Perdón, él? Intubado. En paciente intubado. Bueno, lo primero que uno debe tener en cuenta cuando un paciente está intubado, ¿cierto? Es claramente conocer su historia clínica y saber por qué está en esa UCI, ¿cierto? Por qué llegó, cuáles fueron las condiciones en que llegaron y cuál fue el proceso que tuvo para llegar al lugar que está en este minuto, cómo se fue su proceso de intubación. Esa historia es muy importante. Saber cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentra tu usuario, ¿no es cierto? Especialmente cuando vamos a ir a rehabilitar, en qué está su modo ventilatorio, cómo están sus signos vitales, cómo está su hemodinamia, ya está sedado, está neurobloqueado, qué tipo de sedación tiene, cómo ha respondido, es un usuario que está adaptado a la ventilación mecánica, acostado, que se adapte o no, ya las condiciones generales, ¿no es cierto?, de salud de ese usuario son fundamentales para saber, primero, cómo vamos a ingresar a ver ese paciente, bajo qué condiciones vamos a ingresar a ese paciente, y claramente bajo esa condición, bajo esa perspectiva, son los objetivos que vamos a tratar de buscar para trabajar con ese usuario, ¿ya? El saber, entonces lo primero antes, ¿no es cierto?, de poder saber exactamente qué es lo que vamos a intervenir, qué es lo que vamos a trabajar con ese usuario, es conocer a cabalidad, ¿cierto?, cuál es su situación por la que llegó y la actual, ¿ya? Y de acuerdo a eso, generar criterios de intervención. Ya no es lo mismo tener usuario que está con con drogas vasoactivas versus usuario que no está con drogas vasoactivas. ¿Ya? O si está con drogas vasoactivas, ¿cuánto? ¿Con cuáles? ¿Ya? Lo mismo con el neurobloqueo, ¿no es cierto? Lo otro, es un usuario que está supino, es un usuario que está en prono, ¿ya? Esas condiciones van a determinar y van a empezar como a orientar cuál va a ser el trabajo preventivo y estimulación precoz que podríamos realizar en ese usuario. Y de ahí, de acuerdo como esté, uno va avanzando y va visualizando un poco las acciones que va a realizar. Pero esa condición, en una primera instancia, te va a determinar un poco cuáles van a ser las acciones que vas a determinar. Si van a ser acciones que van a prevenir algún tipo de lesión, van a ser acciones que van a de alguna manera a ayudar a la condición general del usuario, por ejemplo, a mantener ciertos rangos de protocolo para que no nos salgamos, ¿cierto?, con, no sé, con la aflación de CAF, etcétera. Entonces, vamos a ver si tenemos cuidado, si vamos a trabajar con cuidados, ya vamos a trabajar con prevención, vamos a trabajar con estimulación, ya. Eso lo va a determinar dependiendo de la condición que tengamos con el paciente. Yo, como a modo complemento... ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ya. Concuerdo completamente con Belén, pero mi aporte va un poco al paso previo. Yo creo que no debemos obviar el tema de gestión de los recursos, y hay que saber cuál es el marco que tenemos en el cual podemos desenvolvernos para trabajar en prevención, ¿ya?
desde el tipo de insumos con los cuales disponemos, ¿ya?, hasta la cantidad de horas de profesional fonoaudiólogo, pensando en que un trabajo de prevención y minimización de secuelas en pacientes cronos muchas veces requieren un tratamiento un poco más intensivo que otras veces, ¿sí? Requieren más sesiones diarias, ¿ya? También saber cuál es el conocimiento que tiene el resto del equipo. Muchas veces hay que hacer un proceso de educación previo sobre cuál es el rol del fonoaudiólogo en este campo, y de acuerdo a eso enmarcar qué tipo de intervención vamos a realizar de manera precoz, ¿ya? Probablemente a lo mejor no contamos con una dotación suficiente de fonoaudiólogo, por lo tanto vamos a tener que privilegiar aquellas acciones que tienen mayor impacto sobre la condición de la persona, buscando cosas de mantener probablemente, cosas que podamos hacer de manera indirecta con otros profesionales. Ahí también tenemos que ver cuál es la disponibilidad de otros profesionales para ayudarnos en ejecutar esas tareas. Y como les comentaba también, todo lo que tiene con insumos, desde insumos que son propios para fonoaudiología, como también incluso el insumo de qué tipo de tubo cuenta el paciente, si es una persona que tiene o tenemos a disposición en el hospital tubos con aspiración subglótica o no, ¿cierto? El tipo de camas incluso también puede ser generar una complicación, o en el contexto del COVID, el tipo de ayudas técnicas o soportes y colchones que podemos tener, y el soporte que nos puede entregar terapia ocupacional o otros profesionales al respecto. Por tanto, yo siempre sugiero que como variable inicial establecer cuál es el marco sobre el cual vamos a funcionar para poder adecuar y concentrar nuestros esfuerzos para que sean los de mayor impacto posible. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijo Belén y Rodrigo, pero me gustaría también aportar un poco en relación a todo lo que tiene que ver con la coordinación previa con el equipo también, con el equipo de salud, la conversación, la instancia de conversación inicial con el residente de turno, el médico tratante, con kinesiólogo, enfermero, TENS, terapeuta ocupacional, nutricionista, también como para ponerse de acuerdo y poder también acordar objetivos a modo más interdisciplinario, bueno, sumando también a lo que ya dijo Belén y Rodrigo. Y sumar un poco más a lo que dijo Rodrigo en relación a la gestión, o a ponernos un poco en el lugar, según el centro, ¿ya? Según el centro asistencial, según los recursos humanos, según los recursos para poder trabajar con los pacientes, poder también tener un triage, una selección de parte de fonoaudiología de cuál es el paciente, o sea, una selección bien clara de cuál es el paciente que más se beneficia con la atención preventiva, con la atención fonoaudiológica inicial en el paciente intubado principalmente y no cooperado. Eso. Quería, bueno, como sumarme obviamente a todo lo que han dicho y sobre todo lo que finalmente decía Daniela y también Rodrigo y Belén antes, respecto a cómo el equipo se va educando y va conociendo la labor del fonoaudiólogo, ¿cierto? Yo creo que en este último tiempo ha sido como más nos hemos posicionado en una UCI, antes muy desconocido, antes muy difícil de entrar, y que muchas veces las cosas, quizás, yo me acuerdo cuando entré a la UCI, muchas labores lo hacía el enfermero, o hacían pruebas de vaso de agua, o no sabían cuándo derivar al fonoaudiólogo, ya sea en deglución, o lenguaje y habla para comenzar la estimulación precoz y facilitar la comunicación a nuestros usuarios. Pero creo que la educación ha sido uno de los puntos más importantes, y darnos a conocer e ir contando lo que vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en el hospital lo que nosotros vamos haciendo para comenzar la rehabilitación precoz y en relación a los criterios de las personas que vamos ingresando tiene que ver, una, con la derivación médica, y eso, bueno, muchas veces da en los pacientes intubados que requieren como ciertos criterios para ellos, como que ya hayan bajado la sedación, que estén como ya más estables en lo neuroquirúrgico en este caso, que estén en un modo espontáneo, y es ahí recién cuando derivan a los pacientes intubados. Por lo menos a los pacientes que están intubados siempre la derivación, acá por lo menos es estrictamente médica, y en relación a los otros a las otras personas que nosotros atendemos tienen que cumplir ciertos criterios que hemos ido como hablando aquí con el grupo de fonoaudiología, que ahora ha ido creciendo, ya que muchos de nuestros colegas han ido mostrando números, por ejemplo Axel con sus publicaciones de categorizaciones en que se ha podido ir demostrando que necesitamos más fono, y en base a eso nosotros llegamos a ciertos criterios para ir seleccionando pacientes que requieran atención fonoaudiológica, o las cargas que requiere cada uno.
pero todo va a depender del equipo. O sea, si el equipo pesquisa algo también que esté tragando mal, que esté mal posicionado, que tenga cielorrea, que tenga una tos ineficiente, los kinesiólogos también son muy buenos derivadores de nosotros. Entonces, todos los factores de riesgo que nosotros vemos en los pacientes de la UCI, ya sea disfonía, una tos ineficiente, intubaciones prolongadas, lesiones extensas, son derivadas a fonoaudiología. Esos son como los criterios que vamos usando para empezar la rehabilitación precoz. Perfecto. Y en ese sentido, Axel, ¿cómo lograr la mejor coordinación considerando el estrés, el cansancio, la fatiga del equipo, lo cual obviamente no siempre es fácil lograr esta coordinación? Efectivamente, no siempre es fácil y yo creo que una de las cosas clave en relación también a lo que se estaba mencionando, uno sí o sí es la parte de gestión, que yo creo que ahí a nosotros como fonoaudiólogos quizás nos falta un poquito más de formación para poder tomar esas herramientas y creo que es algo súper necesario que no es exclusivo de una sola disciplina. Todos podemos hacer gestión desde cada una desde nuestras áreas. Y la verdad es que sí, pues es difícil cuando el equipo ya está cansado, pero algo muy importante y también creo que va ahí con dos aspectos, que es uno, la cultura organizacional, que eso es muy importante tenerlo en cuenta si estamos hablando, por ejemplo, de una institución que es pública versus una que sea privada. En general, de repente las cosas en el sistema público funcionan un poco más al lote y también es importante poder ordenar esas acciones y de esa forma también poder, el paso previo, educar al equipo para que exista claridad en cuándo derivar y por qué, o sea, también cuáles van a ser los beneficios, porque tampoco se trata de llamar al profesional que a lo mejor escasea, ¿cierto?, en un hospital, llamarlo porque sí, con algo que podría ser resuelto por otro profesional, o por algo que a lo mejor no te ha demostrado que tiene tanto impacto o tanto beneficio. Entonces también ahí es clave para nosotros poder ver cuáles son esos factores. Perfecto. Bueno, aquí se ha mencionado el tema de la gestión, ¿cierto?, en fonoaudiología, particularmente en la UCI. Y ahí yo quería preguntar a todo el panel, ¿cuál debería ser, ¿cierto?, los elementos a considerar para la categorización clínica según los grados de severidad de los pacientes? ¿Cómo realizar esta priorización? ¿Qué escalas utilizar? Queda abierta la palabra. ¿Puedo partir? Por Bueno, favor. en relación a eso, yo creo que también ahí es súper importante considerar el tipo de paciente que nosotros vamos a estar viendo y cuáles van a ser las intervenciones que se van a poder realizar. Porque como decían los chicos, claro, por ejemplo, en algunos lugares que se realizan intervenciones preventivas, probablemente la forma de poder clasificar o categorizar a esos pacientes va a ser en base a lo mejor a parámetros más clínicos y no tan propios de nuestra disciplina. A diferencia que cuando nosotros ya vemos a un paciente que a lo mejor está post-extubación, donde pudimos hacer una evaluación y objetivar, donde vamos a tener distintos niveles de severidad, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y además de variables clínicas que van a estar interfiriendo. Entonces ahí también es un poco, creo que es algo importante como para poder hacer una diferenciación. Otra cosa que yo también considero relevante, más allá de determinar el tema de lo que tú mencionabas de la categorización, es la organización interna que tiene cada equipo. ¿Sí? Cómo se organiza para, por ejemplo, pesquisar nuevos casos que puedan ser potenciales candidatos, etcétera. Sí, hay que considerar que no en todos los hospitales hay fonoaudiólogos permanentes en la UPC, ¿ya? En algunos hay fonoaudiólogos que están fijos y que claramente el trabajo es mucho más sincrónico y más dinámico, ¿ya? Y eso obviamente también te permite una mejor gestión, pero cuando los equipos van como interconsultores, eso también va a hacer que hayan ciertos casos que a lo mejor sean potenciales candidatos, pero que se pasen como por debajo. Entonces ahí también es importante definir como la organización interna de los equipos y también la organización sincrónica con los otros equipos de salud. Agregar a lo que dice Axel, cuando uno quiere categorizar a sus usuarios, como muy bien dicen, igual esto es gestión y uno tiene que saber qué es lo que quiere categorizar y claramente eso va a depender de lo que quiera lograr con la categorización. La categorización te tiene que entregar varias cosas. Por ejemplo, si usted quiere categorizar porque tiene falta de recurso humano, y en el fondo tiene que categorizar de acuerdo a quién va a ver y a quién no va a ver, o a quién va a privilegiar primero una atención versus otra, ¿no es cierto? Es un tipo de categorización que
que a lo mejor es interna, ¿cierto? Debido a la falta de recursos que uno tiene, ¿ya? Versus otra categorización, ¿ya? Que tenga que ver con lo clínico, ¿ya? Que tenga que ver con justamente el número de atenciones que necesita el paciente versus, por ejemplo, el número de atenciones hechas, en donde usted también puede generar la brecha, ¿ya? Tal vez un cambio de paradigma que tenemos que empezar a generalizar, a realizar un poco, es que es empezar a pensar en el número de atenciones que necesita un usuario. Generalmente antes, ¿no es cierto?, pensábamos mucho de porque el fono lo vio una vez, lo vio una vez. Es como que pensamos por el número de pacientes más por el número de atenciones que se requiere. Ya, en general, a lo mejor podemos tener 4 pacientes, por ejemplo, pero sin embargo esos 4 pacientes pueden representar 10 atenciones. ¿Me entienden? Entonces, dependiendo de eso, es lo que queremos de alguna manera determinar como equipo. ¿Ya? A veces la categorización quiere determinar cuál es el número de sesiones que realmente necesita el paciente. Vamos viendo las que se pueden hacer, obviamente de acuerdo al recurso humano, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, se va generando la brecha clínica que se requiere. Versus también una categorización que puede ser más bien un triage para determinar quiénes sí, quiénes no, etc. También y también una categorización de gestión, ¿cierto?, para justamente empezar a hacer valer o empezar a ver las brechas que tenemos y cómo vamos a empezar a trabajar en son de esa brecha, ¿ya? Entonces la categorización claramente tiene que tener también su objetivo. Como dijo Axel, puede ser una categorización muy bien clínica, puede ser una categorización en gestión, y claramente eso se va a basar un poco de acuerdo a cómo se organiza este equipo humano, digamos, ya sea de fonoaudiología o dentro, ¿no es cierto?, de este servicio de UPC. Muchas gracias, Belén. Nelson, Rodrigo. a mí... Perdón, Axel. Perdón. No, tomando un poquito también lo que mencionaba Belén en relación al tema del número de atenciones, ¿cierto?, que deberíamos esperar para un paciente, que creo que ahí también es un punto súper relevante a discutir, porque si uno se pone a revisar más o menos la literatura, tampoco hay tanta claridad respecto a cuál es la dosis o cuál es la frecuencia de las sesiones que deberíamos tener para intervenir algún paciente con una disfagia severa, por ejemplo, o con algún otro tipo de alteración desde la esfera comunicativa. Y tampoco, obviamente, si no hay con eso, menos tampoco va a haber para las acciones preventivas. Entonces ahí también es importante cómo vamos a demostrar en el fondo que justifico poder hacerle a lo mejor una intervención preventiva 3 veces al día a un paciente que esté intubado versus que tengo otro que a lo mejor está traqueostomizado en filtro y que requiere mayor demanda. Entonces, ahí también yo creo que lo que nos falta un poco es justamente compartir esa experiencia para poder tener distintas visiones y ver también qué es lo que va funcionando y qué se va ajustando mejor a cada centro. Así que ahí aprovecho de invitarlos a todos para que vayan preparando sus trabajos al congreso de SOCHIMI que va a ser en noviembre, para que puedan compartir experiencia y podamos seguir ampliando el conocimiento. Bueno. Nelson, a mí me gustaría aportar un poco con respecto a la categorización, desde una mirada de una fonoaudióloga que trabaja en una UCI de un hospital público, una UCI bien grande que actualmente tiene 45 camas, y como recurso humano estoy yo 44 horas, y hay otra colega ahora que llegó también para apoyarme 44 horas desde abril de este año. La verdad es que yo creo que hay 2 cosas también importantes de tomar en cuenta, 2 pilares fundamentales para categorizar la atención de los pacientes. Lo primero siempre es la rehabilitación del paciente, en función de su mejoría, ¿cierto? Y lo segundo también, la necesidad del centro asistencial. En este caso, una UCI en sistema público, en pandemia, en una segunda ola, lo que más necesita es la cama para que pueda ser desocupada y podamos tener un ventilador para el otro paciente que lo está esperando en la urgencia. Entonces, en este caso, claramente, la categorización depende un poco de la necesidad del servicio. O sea, necesitan a lo mejor extubar a un paciente que ven que está con regular manejo de secreciones, la deglución de saliva no es la mejor, esto se conversa con el equipo, entonces necesitamos se toma la decisión de extubar, pero con la condición a lo mejor de que podamos hacerle mayor atenciones fonoaudiológicas en el día, para evitar
que esa extubación falle y para poder lograr también, uno, en pos de la rehabilitación del paciente, y dos, desocupar también esa cama y poder dejar libre un ventilador que está siendo necesario en este momento. Es difícil lo de la categorización, más cuando tienes tanta carga asistencial, pero creo que también es fundamental la coordinación y la confianza con el equipo. Imagínate, son 45 camas que tengo yo, imposible leer 45 fichas. Entonces yo no podría seleccionar, ver en función de mis criterios qué paciente necesita o no, una mayor, o sea, más atenciones fonoaudiológicas inicialmente. Necesito del equipo, del médico tratante que está ahí, y eso también va con una educación previa. O sea, educar al equipo en función de qué es lo importante para nosotros y para poder ayudar también al servicio, que en este caso el objetivo a lo mejor es desocupar una cama. Sí, perdón, es que este tema es muy bueno, es muy interesante discutir. Piensen que, por ejemplo, de acuerdo a la SOCHIMI y de acuerdo al MinSal, por ejemplo, debería haber un kine por cada 6 camas UCI. ¿Ya? Y esto es relevante porque cuando uno conversa esto y esto se pone en las mesas de trabajo, esto puede cambiar para nosotros los fonoaudiólogos. Nosotros los fonoaudiólogos necesitamos algo parecido, ya algo que nos determine. Si sabemos todas las acciones que podemos hacer, ¿no es cierto? Si se concientiza todas las atenciones que un paciente u otro necesita, o en promedio se puede más o menos, a través de la categorización, es que uno lo puede, como dijo Axel, uno lo puede tener internamente en cada hospital, y dependiendo de la experiencia que uno tiene y de acuerdo a cómo gestó estas categorizaciones, ¿cierto? Aportar justamente para que entidades científicas, ¿no es cierto?, puedan ser el enlace también con estas entidades públicas gubernamentales, que en algún minuto esto termine en una regulación para, en este caso, la fonoaudiología en UCI. ¿Me entiendes? Porque en este minuto la pandemia nos ha generado una tremenda demanda. ¿Ya? Demandan un trabajo que lamentablemente no teníamos armado. Entonces ahora claramente se está generando todas estas concomitantes súper tan importantes como que tiene que ver la categorización, que qué hacemos, qué no hacemos, que cuántas, ¿me entiendes? Pero esto es muy bueno, ¿ya? Y no necesariamente vamos a encontrar respuestas definitivas. Ya estamos justamente ahora planteándonos con diversos puntos de vista, y esto es muy bueno porque esto hay que ir anotando punto por punto para que a futuro lleguemos a consenso y a ideas mucho más concretas y mucho más completas. ¿Aló? ¿Se escucha? Rodrigo. La verdad es que el tema de la categorización es un tema complejo, como bien decían Axel y Belén, ¿cierto? Y también Daniela, hay que complementar tanto el tema de gestión como también clínico. Pero por sobre todo tienen que ser flexibles, así como son los protocolos, ¿ya? Así como decía Daniela, hay momentos en los cuales los objetivos para un paciente permeados, yo creo que más que nada es el objetivo del paciente, pero que están permeados por el objetivo del servicio, hacen que uno tenga que entregar más atención a un paciente que va a ser extubado, que va a ser canulado, y que probablemente por protocolo o por nuestra categorización tendría 2 atenciones, pero en ese día van a necesitar 4, por ejemplo. O cuando tenemos un paciente que va a ser extubado, hablando del tema en los pacientes intubados, que post-extubación nosotros sabemos que tiene una gran probabilidad de fallo, porque tiene mal manejo de secreciones, y el fonoaudiólogo tiene que estar por lo menos 2 horas ahí al lado del paciente tratando de que trague y que no deje tragar, porque capaz que falle la extubación. Y eso significa claramente otorgar una gran cantidad de horas a ese paciente, que no en todos los lugares se puede. Ahora, como reflexión, ¿cierto? Y hablando un poco de una posición un poquito de privilegio, ahora que está de moda los privilegios, y un hospital privado que trabajo yo, siempre van a haber brechas. O sea, nosotros estamos con una tasa de un fonoaudiólogo cada 7 camas, que es muy distinto a lo que habla Daniela, ¿cierto? ¿Ya? En UPC, ¿ya? Igual tenemos muchas camas, tenemos 30 y tantas camas, ya no me acuerdo porque subieron de nuevo hoy día. Pero para esas 30 y tantas camas hay 7 fonoaudiólogos, de toda jornada completa. Entonces, y siempre hay brechas porque siempre hay cosas que salen, ¿cierto?, de lo esperado. Siempre va a haber pacientes que van a quedar con una atención que nosotros quedamos, porque nunca vamos a conseguir lo ideal. Y cada vez que uno tiene más recursos, siguen aumentando los ideales, ¿ya? Y bajo ese parámetro, cuando uno ya tiene mayores recursos y empieza a poder conseguir trabajar el tema de prevención, también rescatando lo que decía Axel y Belén, claramente la categorización con objetivos de prevención y minimización es distinta a la categorización de rehabilitación, ¿ya? Y ahí viene un proceso importante de educación en los equipos, porque la verdad es que yo creo que
los que han trabajado en prevención se han dado cuenta que finalmente tiene muy buenos resultados y permite bajar las necesidades de rehabilitación a posterior. Entonces ahí tenemos también otro foco sobre el cual poner nuestra atención y poder conseguir mayor evidencia y mayores datos, ¿sí? Y publicar y presentar en el Congreso que nos acaba de invitar a eso. Javi, no sé si quiere aportar. Sí, bueno, quería comentar un poco que si bien concuerdo obviamente con todo lo que han dicho, también reforzar esto, que va a ser según las necesidades del usuario y del centro, porque, por ejemplo, hay unos números que muestra el Ministerio de Salud respecto al requerimiento de los distintos profesionales, ¿cierto? Como lo que siempre uno sabe es lo del kinesiólogo, pero también está el del fonoaudiólogo, que dan como 0,46 fonos por 6 camas, que finalmente nos da como para las reales necesidades. O sea, nosotros cuando hacemos esos cálculos, porque también, por lo menos en el hospital acá, se está proyectando el nuevo hospital, ¿ya? Porque dicen que van a construir uno, el 2000X, porque va a faltar quizás cuánto tiempo ahora, y la idea, y a veces es difícil pelear contra esto, y por eso es tan importante, y quizás también me da culpa, como sacar más publicaciones e ir demostrando que según son las necesidades de los usuarios, porque toman estas fórmulas que en la realidad no son tales. O sea, 0,46 fono para 6 camas no da abasto. Nosotros sacamos los cálculos para el futuro hospital para sacar cuántos colegas vamos a necesitar con todo este aumento, y es muy deficitario. O sea, no hay forma de hacerlo. Por eso también es tan importante que se publique, como la categorización que mostró Axel, que vayan como mostrando números. Nosotros ahora también estamos empezando a hacer ese trabajo para que en el futuro hospital decir si realmente de los usuarios neurológicos necesitan tantas cargas o necesitamos tantos fonos por cama, porque en general también se hacen todos los cálculos que quizás hace el ministerio en una UCI muy general, o quizás centrándose más en otros trabajos, como siempre finalmente que se han mostrado muchos de los kinesiólogos, que es súper bien, pero al final nosotros, nuestro trabajo, recién hemos estado como mostrando números y cosas y haciéndonos más conocidos, mirando la pequeña luz de toda esta pandemia. Creo que, porque ha sido todo terrible, creo que una de las cosas que se ha demostrado también en esta pandemia es el trabajo de todos los fonoaudiólogos, en cómo somos tan necesarios. Quizás eso nos va a servir para que después tengamos más carga o más colegas, sería lo ideal, y en base a la categorización que cada uno vaya haciendo también y demostrando. Perfecto. Axel, ¿quería agregar algo? Sí, he ido tomando algunos apuntes de algunas cosas que no quiero que se me pasen. Y igual, como para dejarles claro a la gente que nos está viendo, que la categorización es más bien una guía, ¿sí? Una guía para poder ordenarnos. Y eso, como decía Rodrigo, efectivamente tiene que ser flexible, porque por más que nosotros tratemos de implementar la mayor cantidad de variables, y que idealmente por una categorización no debiesen ser más de 5 variables, tenemos que tener también el criterio para poder decir, chuta, si a este paciente a lo mejor hoy día no se le tocaba una atención y justo no se lo van a extubar y va a requerir apoyo, claro, efectivamente le vamos a tener que añadir otra atención quizás para poder apoyar. Y eso es lo importante de conocer también a nuestros pacientes y conocer también el desempeño que ellos tienen. Otra cosa relevante en relación a eso mismo, y también bien vinculado a lo que decía la Belén, en relación a que nosotros no tenemos como una norma que establezca la cantidad de profesionales o la dotación de recursos humanos, si bien está el modelo de gestión de red de rehabilitación del MinSal con esta fórmula, los estándares internacionales recomiendan que sea 1 por cada 10 camas críticas, ya más o menos. Y eso también, obviamente, yo creo que solamente en el hospital de Rodrigo se cumple que hay 1 cada 7. Así que ahí como que todavía estamos un poco lejos de eso. Y siempre también hay que partir de la base que los recursos en salud son limitados, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de maximizar el uso de estos recursos, sea de recursos humanos, de insumos, de recursos estructurales, etc. Y frente a eso es que tenemos que poder optimizar nuestras atenciones. La categorización, más allá de lo que nosotros podamos determinar en relación a la cantidad de atenciones que pueda requerir una persona, también es justamente importante, muy relevante, llevar eso a estadística y a números. O sea, en el fondo, ¿cómo vamos a poder decir que esta persona quedó con brecha o que me quedaron tantas interconsultas pendientes si yo soy interconsultor, para poder justificar en el fondo la contratación quizás de otro profesional porque no estamos dando abasto?
Y en relación también al tema de las publicaciones, que creo que también es súper relevante que sean, basarnos también en cosas que se hayan hecho acá. Porque muchas veces tomamos y miramos las publicaciones de afuera, que sí, pueden ser súper bonitas, pero en la realidad de otros países son totalmente distintas a la realidad nacional y a la realidad de nuestro sistema de salud. Y eso también es algo muy relevante para poder tener en cuenta y para poder argumentar. Porque en el fondo, en el MinSal, cuando se toman estas decisiones, hay personas que se encargan de buscar la evidencia, y si van y buscan la evidencia y hay poca, van a tomar lo que hay ahí. Y si es de Australia, probablemente el modelo va a ser totalmente distinto al que se va a implementar acá. Rodrigo, ¿tú querías agregar algo? Bien cortito, y me quiero colgar justo, estamos conectados con Axel hoy día. El tema de las publicaciones, dos cosas, y también con lo que decía la Javi, en el sentido de que uno grande problema de que tengamos un punto 46 por ahí dando vueltas por 6 camas, no recuerdo cuántas camas de fonoaudiólogo, principalmente es por el imaginario colectivo que hay de fonoaudiología en UCI, que tiene que corresponder principalmente a una evaluación. No se considera el tratamiento en la mayoría de los centros, y eso también yo creo que da cuenta de la diversidad de dotación de fonoaudiólogos a nivel nacional. O sea, es claro que en Santiago yo creo que ha sido un poco más intensivo el proceso de educación y difícil para los otros equipos de lo importante del tratamiento en UCI de fonoaudiología, pero en algunas regiones eso ha sido mucho más complejo. Yo reconozco también que hay resistencias y barreras que implican, ¿cierto?, mayores dificultades para poder dar cambio a ese imaginario que existe, ¿eh? Y claramente si uno calcula y dice, ok, una evaluación de deglución es suficiente para UCI, probablemente con punto 46 nos alcanza para esa cantidad de camas, pero tenemos que cambiar eso. Y eso se basa en publicaciones locales, y también es una invitación a la gente, a quienes están escuchando, a que citen a las publicaciones locales. Ahí me ha tocado ir a muchas presentaciones y no citan las publicaciones locales, utilizan datos extranjeros cuando muchas veces hay datos nacionales, que pueden ser incluso a modo congreso, que también se utilizan a nivel internacional, ¿cierto? Pero hay que usarlos porque si no empezamos a perderlo y también desincentiva la publicación, porque quedan guardadas esas publicaciones muchas veces y no son utilizadas en instancias tan importantes como las mesas donde se definen las guías o las decisiones desde el punto de vista gubernamental. ¿Sí? Eso. Qué interesante este tema, en verdad. Da para harto. Bueno, ahora Da me por llegó módulo una en el Congreso. pregunta. Chicos, aquí una pregunta muy interesante. ¿Cómo debiera ser la intervención fonoaudiológica en paciente en posición prono? Tanto desde el punto de vista de la prevención, el paciente que está con traqueostomía, la alimentación. Yo solo voy a plantear una subdivisión, porque no es lo mismo paciente prono que está con una ventilación mecánica no invasiva a un paciente que está en prono con ventilación mecánica invasiva, sedado, etc. Voy a hablar del sedado, le dejo abierto el resto. Para no, un paciente que está sedado, neurobloqueado, ¿cierto? Que está ahí complicado, ¿cierto? Probablemente va a ser un manejo más bien preventivo, ¿cierto? ¿Ya? Buscar minimizar al máximo, ¿cierto?, los efectos de mantenerse en prono durante mucho tiempo, los procesos inflamatorios, ¿ya? El manejo de evitar, por ejemplo, que las secreciones salivales puedan incluso generar daños a nivel de tejido, prevención de infecciones intraorales. Yo creo que ese es como el marco principal, ¿ya? Soportado claramente con el manejo que puede hacer todo el resto del equipo para evitar, ¿cierto?, algún tipo de complicación. O sea, insisto, al modo global podría decir que el manejo de fono en ese tipo de pacientes es la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, a ocasión de la transferencia de algún tipo de colonización bacteriana, colonización de bacteria gástrica por el reflujo, ¿cierto? Movilización del posicionamiento del tubo traqueal, por ejemplo, ¿ya? Manejo, como les comentaba, los cuidados orales, manejo de lo que es la presión del CAF, ¿cierto? Para que no haga daño en el tejido, pero que también siga manteniendo la obstrucción al paso, entre comillas, de las secreciones, que estas pueden ser sacadas por el sistema glotica. ¿Cuáles son las medidas, cierto?, para poder succionar esas secreciones sin generar algún tipo de daño? Creo que ese es como el macro, ¿sí? Además, podemos agregar algunas cosas como crioterapia para bajar el edema, en caso de que tengamos algún tipo de lesión. En algunos centros, estamos utilizando protectores de la mucosa oral, y en los pacientes que tienen lesiones estamos utilizando elementos en base a ácido hialurónico para poder reconstruir tejido, por ejemplo. Entonces, hay hartas cosas que se pueden ir haciendo, pero es un manejo más bien preventivo y minimizador de secuelas en ese momento, ¿sí? Rodrigo, perdón,
¿Y qué tipo de protectores utilizan para proteger la mucosa oral? Que no quiero decir marcas porque sería muy feo, pero para proteger hay unos elementos que están dentro del arsenal de farmacia de fonoaudiología. Tenemos un espacio ahí en farmacia que es solo de fono. Hay unos que ayudan a prevenir la aparición de heridas muy tempranas por el roce o por algún tipo de otro elemento, y la mayoría están hechos en base a bicarbonato. Tampoco una gran cuestión, pero hay que comprar lo que estén sellados, que cumplan con todas las protecciones de ellas. Y en aquellos pacientes que tienen heridas ya formales, instauradas, ¿cierto? Utilizamos más que nada algún tipo de elemento que tiene en sus componentes ácido hialurónico, ¿sí? Que ayuda a la reconstrucción de los tejidos, nos ha dado muy buenos resultados. Ahí estamos escribiendo un artículo sobre eso y lo vamos a publicar luego, con fotitos y todo de cómo avanza, y es muy, muy bueno. Aprovechamos colocarlo acá un poquito para bajar las patas de gallo por las mascarillas, pero ha funcionado bastante, bastante bien, ¿sí? Después, si alguien me quiere consultar por marcas en particular, yo les puedo mencionar ahí cuáles son, ¿sí? Vale. Sí, bueno, y el trabajo de los No. edemas faciales, y los gran edemas oculares que ocurren. Nosotros acá hemos estado trabajando con una oftalmóloga y el daño ocular es terrible. Solo el que el usuario esté un par de horas generando presión directa en el globo ocular puede generar un 30% de pérdida visual. Imagínense, solo por estar en presión 2 horas. Ya eso no lo veíamos con. Entonces, el trabajo que ahí tenemos que realizar a nivel de todo lo que es el manejo de la fascia, digamos, es súper alto. Y eso está muy ligado al manejo y el monitoreo del posicionamiento, ¿ya? Y estar ahí resguardando y trabajando constantemente con el equipo, cómo tienen que estar. Y bueno, y el posicionamiento claramente también tiene un impacto con el tubo. Recordar que el tubo en prona es distinto cuando el tubo está en supino, entonces a veces ahí hay que estar monitoreando, sobre todo, como dijo Rodrigo, el tema del CAF, ¿ya? Así que a macro, el trabajo en prona es muy amplio, es muy potente, demanda mucho tiempo, ¿ya? Y bueno, claramente hay que estar y ahí monitoreando obviamente el estado ventilatorio constante del usuario también. Y eso, perdón, implica, olvidé hablar del posicionamiento de Belén, lo mencionó también, intraoral, o sea, cómo está el tubo, cómo está la lengua en relación a la arcada dentaria, hay personas que se muerden, hemos tenido casos de necrosis, pérdida de tejido también, también se participa en algunos procedimientos como cuando quieren que supinar o hay que cambiar de posición al paciente, porque hay que ver cómo quedó ese tubo, ¿cierto? En qué posición quedó la lengua. No vamos a conseguir nada perfecto, pero hay que optimizar, ¿cierto? Generar el menor daño posible bajo esa condición. Eso es súper importante y eso implica claramente mayor dedicación de horas, siempre que es posible, y si no, dedicar una mañana, un par de horas muy concentradas para educar al equipo, para que nos puedan transmitir, ¿cierto? Estas tan relevantes acciones y que ellos lo puedan ejecutar, pero hay que tomar relevancia de esos puntos también. Y agregar, la presión del CAF cambia con el posicionamiento, ¿ya? Y eso está estudiado, está demostrado, ¿ya? Por tanto, eso es súper importante porque en general los equipos, cuando ven que el CAF, o sea, hay fuga, como de forma instantánea, como casi automática, todo el resto del equipo lo que asume es inflar el CAF. Ya, infla CAF, así como, fuga. Y a veces, ¿cierto? Es netamente un tema posicional del tubo con relación a la posición cervical o craneomandibular, ¿cierto? Y solo haciendo cambios ya de posicionamiento logramos un muy buen flujo, se baja la cantidad de fuga e insisto, ¿no es cierto? Y se puede mantener con la mínima cantidad de fuga porque con eso se mantiene el sellado de la vía aérea y se puede ventilar de forma óptima. Bueno, la verdad es que aquí podemos demostrar un poco lo de la categorización del paciente crítico no cooperador. No he podido ni he tenido la instancia todavía de poder intervenir en el paciente pronado. Sí me sumo que creo que Rodrigo fue quien dijo que claramente es importante y esencial la educación al equipo en relación a la prevención igual, de todo lo que mencionaron anteriormente, si es que no está el recurso humano como para poder realizar ese trabajo más en detalle. Javi, ¿tú has tenido experiencia con paciente en prono? No, bueno, acá yo
llamo el oasis porque en el Instituto de Neurocirugía no recibimos pacientes con COVID. Yo creo que acá hace muchos años que no hay pacientes pronados, o sea, hace muy poquito, pero fue trasladado al tórax. Así que no tengo experiencia en pacientes pronados y la clínica no me ha tocado tampoco, así que no, creo que solo escuchar con atención aquí a los colegas y los cuidados como normales de la intubación, que también han comentado, así que eso. Sí, perdón, y mencionar cortito en el caso de los pacientes pronados, pero que no están con ventilación mecánica invasiva, que están con máscara o con NAF, buscar la mejor condición para que puedan mantener algún tipo de ingesta, tratar de evitar, ¿cierto?, que sean alimentos muy dificultosos y que requieran de mucha apoyo gravitacional, por así decirlo, para el tránsito. Pero además tener mucho ojo con la NAF. Sabemos que la NAF también puede generar trastornos deglutorios, ¿ya? Por el flujo constante, entre ellos hay cosas que son más bien físicas, producto de deshidratación de las mucosas, etc. Pero también sabemos que dificulta la generación de presiones. Recordar que la deglución funciona en base a cambios de presión. Y por tanto ya se ha demostrado que incluso ya de más de 3 litros hacia arriba podemos encontrar algunos cambios importantes, así que hay que tener un poco ojo, 30 litros, perdón, hacia arriba, así que podemos encontrar algunos cambios importantes y hay que evaluar, ¿ya? Sobre todo para la ingesta de agua continua, también se han demostrado cambios importantes y para algunos alimentos un poco no tan espesos, por así decirlo, menos viscosos. ¿Sí? Es un dato importante, además de la descoordinación que puede ocurrir a nivel de coordinación, respiración, de ilusión, a propósito de las NAF. Hay que velar que aquellos pacientes que se alimentan en prono, velar porque la alimentación sea óptima y no sea un factor que interrumpe la optimización del estar en prono y de la ventilación, ya sea por CENAF o otro tipo de ventilación, digamos, porque finalmente es una intervención, es un tratamiento, están en un tratamiento respiratorio en ese minuto. Entonces, que la alimentación no sea una interferencia a la optimización de esa intervención respiratoria. Entonces, si a veces hay que hacer algunos cambios, ¿no es cierto?, en la ingesta, que no tiene relación necesariamente con que el usuario tenga un problema de disfagia o algo así, sino que en el fondo lo que queremos hacer es que el minuto de la alimentación sea un minuto en donde se pueda alimentar con el menos gasto energético posible, con el menos, ¿no es cierto? Y que en el fondo la intervención respiratoria se optimice. Y si eso es necesario ir cambiando algunas consistencias solo para mejorar y facilitar y que no interrumpa con esta intervención en respiratoria, también claramente el fonoaudiólogo ahí puede aportar. Estoy totalmente de acuerdo con Nelson. Sí, yo quería preguntar en relación a la seguridad. La seguridad para alimentar, ¿qué precauciones habría que tener en especial pensando que el paciente está en prono? Y que obviamente se hace más difícil. Es que va a depender también del modo de ventilación que tenga, claramente, ¿ya? También del nivel de conciencia, porque hay pacientes que están igual un poco más soporosos, también va a depender incluso de aspectos asociados a lo cognitivo, hay pacientes incluso que estando en prono también hacen delirio algunos, entonces hay muchas variables, ¿ya? Por eso es importante resguardar principalmente con qué consistencia, con qué viscosidad podemos resguardar cierta seguridad, ¿ya? Y mantener los parámetros funcionales para que no interfieran, como dice Belén, la terapia respiratoria. A lo que sí yo le pondría ojo, sobre todo a los pacientes con NAF, es la deglución de saliva, ¿ya? Que muchas veces también producto de este flujo constante genera cierta hipoestesia y en algunos casos puede favorecer algún tipo de cuadro de microaspiración o aspiración. Además de que es complejo, porque el paciente con NAF, hacer higiene oral, sale aire, aerosolización, pasan cosas, entonces también hay un poco más complejo eso, pero principalmente es eso, de resguardar algún tipo de consistencia para poder conseguir alimentación, ¿cierto? Resguardando y pensando que puede haber una descoordinación neumodeglutoria, que pueden haber algún cuadro de dificultad por cambio de presiones, y en el manejo de saliva también es súper importante. Nosotros en el hospital tendemos a aplicar el test de vaso de agua, pensando que el agua muchas veces genera algunas dificultades, y el test de dilución repetitiva de saliva, que también ayuda un poquito para ver cómo está la fatiga, por ejemplo, y el manejo de secreciones. ¿Axel? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, nosotros tampoco hacemos intervención ahora acá en los pacientes COVID que están pronados, pero sí, al menos lo que yo considero relevante es el manejo también que se puede realizar en conjunto con el equipo. Con el equipo de TO principalmente por el tema de los aditamientos que se van a utilizar en el posicionamiento en prono, y también con el equipo de nutrición. Ya acá
al menos en lo que hemos trabajado con el equipo de nutrición, ellas también manejan un protocolo que pese a que el paciente no tenga disfagia, o que no haya estado intubado, no tenga antecedentes, igual se le hacen ciertas modificaciones a las consistencias en relación a los requerimientos de FiO2 que puedan tener los pacientes, porque obviamente les va a interferir en la eficiencia de la alimentación. Y hasta antes de la pandemia, al menos en quemados, sí se manejan muchas veces a los pacientes en prono. Y ahí son pacientes que están por un prono quirúrgico, no por un prono respiratorio. ¿Ya? Entonces, en esos casos también son pacientes que sí se alimentan bioral muchas veces cuando están sin complicaciones, pero también resguardando con el mismo posicionamiento la presión que se genera a nivel abdominal, y que eso también muchas veces puede favorecer episodios de mesis, entre otras cosas. Perfecto, muy bien. Aquí me está llegando una pregunta. A ver, la leo literalmente. Respecto a la rehabilitación precoz, todos sabemos lo importante que es el enfoque preventivo. ¿Cómo, en ese contexto, cómo promover la comunicación en el paciente intubado que comienza a retirarse la sedación y empieza a despertar? Y que obviamente razón, al no poder comunicarse, genera delirio. ¿Cuál serían las mejores estrategias para promover la comunicación? Yo no sé si ahí la mejor estrategia es la comunicación. Yo creo que ahí el TO es como, para mí, muy importante el acompañamiento y el despertar. Javi, disculpa, yo te interrumpí, tú ibas a decir algo. No, pero termino, pues yo continúo. Eso, el despertar, una de las grandes complicaciones que tenemos para el despertar es justamente el delirium, ¿cierto? Los pacientes con COVID tienden a despertar mucho más agitados que otro tipo de usuarios que hemos tenido, ¿ya? Por tanto, el acompañamiento del TO en ese minuto es crucial, ¿cierto? Porque una vez bajando ese tipo de delirium, ¿cierto? O ir situando al usuario contextualmente dónde está, por qué está ahí, y anticipándolo de que si puede hablar, no puede hablar, que todavía, o sea, el trabajo ahí cognitivo ahí es muy, muy, muy importante. Ya saber si, no sé, si usaba lentes, no usaba lentes, si usaba audífono, no usaba audífono. Todo eso puede ayudar o no a que el usuario despierte de mejor o peor manera, ¿ya? Y controlar eso. Yo claramente, desde el punto de vista de la comunicación, tal vez en un usuario que es cooperador, que entiende, que va entendiendo el contexto, claramente un tipo de comunicación que sea mucho más alternativa, ¿cierto? Que le podamos ofrecer y que pueda entender, claramente lo puede facilitar, pero eso igual va a depender de las condiciones en general en cuales despierte ese usuario. Javi. Sumar un poquito a lo que dijo Belén. Bueno, siento que siempre es importante evaluar la comunicación antes de poder tomar una determinación de cuál es la mejor estrategia comunicativa para el paciente. Estamos hablando de un paciente intubado, que por supuesto no se va a poder comunicar por vía oral. Entonces, lo primero es que hay que plantear algún tipo de comunicación no verbal y ver cuál es el tipo de comunicación no verbal más pertinente para ese usuario. Si vamos a trabajar mediante gestos, o a lo mejor este usuario es un usuario que está más tranquilo, cooperador y puede escribir, utilizar un tablero de sistema de comunicación si es que la movilidad lo permite, si es que el estado motor lo permite, y muy de acuerdo con Belén, es muy bueno realizar la atención o la evaluación de la comunicación y determinar el mejor método de comunicación junto con el terapeuta ocupacional. Esa es una gran instancia donde se puede hacer un trabajo interdisciplinario con el usuario en función de poder mejorar la estrategia comunicativa de que el usuario, dentro de lo posible, porque estamos hablando de un paciente intubado, que está saliendo de la sedación, delirioso, impregnado en sedación, que dentro de lo posible pueda satisfacer sus necesidades comunicativas y eso también pueda ayudar a disminuir este delirium post-extubación o este despertar del paciente crítico. Ya, voy a robar la palabra ahora.
No, más que nada, bueno, eso, que creo que hay que ir viendo según el usuario y las necesidades, ¿cierto? Y cómo está despertando, según la patología de base, ¿cierto? Tendrá algún trastorno comunicativo, ya sea afásico, o sea, como que esté con afasia, con un trastorno cognitivo comunicativo, esté con delirium, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, y por eso también el trabajo en equipo y cuándo se puede y dónde se puede, obviamente de la disponibilidad del equipo, es trabajar con el terapeuta ocupacional para ver distintas cosas, como decíamos, ¿cierto? El tema de la visión, logrará, quizás si nosotros queremos implementar algún sistema como algún tablero o algo más visual para que él pueda apuntar, obviamente hay que primero ver qué tan agitado está, porque si está contenido de extremidades va a ser difícil el pointing, como la selección, quizás muy guiado, muy acompañado. Hay pacientes que están intubados y que quizás están mucho más tranquilos, pero va a depender de ese estado durante el día, por lo tanto, cómo nos comunicamos como equipo para ver en distintos momentos cómo se pueda comunicar. Y en relación a los pacientes con trastornos de la comunicación, deberíamos ir siempre desde lo más simple a lo más complejo, ir probando, quizás el sí y el no, ver preguntas, si es que es consistente en relación a eso, o pictogramas apoyarnos, partir con 2, después con 4, pero cómo puede ir haciendo, si ya va logrando, y no sé, o en un paciente COVID que quizás tiende a la inatención por el probable delirium que pueda estar teniendo, o porque todavía tenemos muchos efectos, ¿cierto?, de la sedación, y tiende como a la inatención, cómo lo vamos a ir apoyando para eso, cómo lo vamos a ir guiando en la orientación junto al terapeuta ocupacional, y ir llegando a un consenso como equipo en relación a cómo se pueda comunicar, ¿cierto? Muchos de los pacientes COVID van a tener polineuropatía del paciente crítico y no van a poder mover quizás su extremidad, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en relación a eso? Y eso es súper bueno conversarlo también con el terapeuta, quizás a nivel ocular, o con preguntas de sí o no. Entonces, vamos a tener que hacer una evaluación muy exhaustiva para saber cuál es la modalidad que le va a ser más cómoda para nuestro usuario para poder comunicarse y cuáles son sus necesidades. Oye, Javi, y en ese mismo sentido, obviamente dependiendo de la evaluación, ¿sería más adecuado tener un pool de sistemas de intervención de comunicación aumentativa alternativa en vez de 1 o 2? Claro, porque tenemos distintos, y no solo ya pensando en los pacientes intubados, sino que en un paciente quizás traqueostomizado o que tenga alguna dificultad quizás para lograr la fonación o el habla en un paciente normal, siempre uno tiene que ir adecuándose, ¿cierto? Quizás un paciente con, no sé, tiene una lesión a nivel de cerebelo, puede que tenga un nistagmo terrible, ¿cierto? No puede focalizar, entonces lo voy a hacer como elementos más grandes para que pueda identificar, y quizás lo voy a hacer con coordenadas, enseñarle como pool de elementos más gráficos en distintos lugares. Entonces, siempre nosotros hablamos con la terapeuta ocupacional que tenemos que ver la visión, la parte motora, la parte cognitiva, qué ayudas técnicas necesita. Entonces, finalmente lo que uno debería hacer es tener un pool, pero siempre adecuarlo al usuario y a sus capacidades y necesidades. Obviamente todo eso va a depender del tiempo, así que lo ideal sería tener un pool, pero todo va a depender de eso. Ya, ahora quiero introducir una siguiente pregunta. Respecto al síndrome de debilidad muscular adquirida, sabemos que los pacientes que ya sobre 5 días en ventilación mecánica ya pueden generar algún tipo de debilidad muscular adquirida. Y que por otro lado, pacientes que están con delirium, ¿cierto?, también pueden generar por sí solos este síndrome de debilidad muscular adquirida. Entonces la pregunta es, ¿cómo realizar la intervención fonoaudiológica, ¿cierto? Priorizando frecuencia, intensidad, qué tipo de ejercicio, y pareciera que aquí el trabajo en equipo es fundamental. Dejo abierta la palabra. Yo creo que eso es súper relativo, o sea, como es una pregunta demasiado amplia como para poder, uno tiene que ir viéndolo clínicamente, o sea, hay algo acá que tiene que primar, además del sentido común, que no es el más común de todos los sentidos, el criterio clínico. El criterio clínico. Pero, por ejemplo, mi pregunta apunta específicamente, si el paciente está con un síndrome de debilidad muscular adquirida,
Por lo tanto, lo más probable es que tenga una polineuropatía de paciente crítico. Probablemente aquí va a ser fundamental que entre el fono, el kine y el TO, ¿cierto? Para el posicionamiento y ir trabajando cada uno de los miembros del equipo con sus funciones específicas. No sé si están de acuerdo. Sí, ahora igual yo, por ejemplo, ahí creo que también es importante ver, o sea, entender también que todos los pacientes en su recuperación van teniendo tiempos en los cuales tú puedes ir haciendo ciertas intervenciones y tiempos sobre los cuales puedes intervenir. Por lo tanto, a lo mejor darle una frecuencia alta a ese paciente, quizás lo único que va a generar es que se fatigue mucho más y no vaya a tener tantos beneficios al verlo 3 veces al día, versus a lo mejor darle una atención diaria, quizás de forma, una atención integral, donde en el fondo lo veas en conjunto con otros profesionales para que evitemos que el paciente se fatigue tanto, y a lo mejor al día siguiente tú lo vas a ver y el paciente va a estar mucho mejor y te va a rendir mucho mejor la terapia, y ahí efectivamente se va a poder optimizar mucho más lo que uno puede ir haciendo, pero también hay que ser, creo yo que hay que ser súper criterioso con eso y no pretender que en el fondo de un momento a otro vamos a avanzar todo lo que se puede avanzar en semana. Y los pacientes son dinámicos, o sea, uno de repente los va a ver un día y el día siguiente, chuta, pasó de una disfagia moderada a una dilución normal. No sé, entonces como que eso yo creo que también es importante considerar las otras variables clínicas que interfieren. Sí, tomando esas palabras, claro, muchas veces se genera fatiga, entonces hay que ir atenta a los procesos y en qué está la persona, y también ir como absorbiendo lo que nos van entregando nuestros colegas, o sea, ya sea los terapeutas ocupacionales y los kinesiólogos, porque como fonoaudiólogos también tenemos que comenzar a saber de posicionamiento, ¿sí? Y de cómo generalizar ciertas estrategias que nos entreguen nuestros colegas con los que trabajamos. Entonces, ir aprendiendo esas cosas. Tampoco digo que nosotros vamos a hacernos cargo de eso, no, sino que saber ciertas estrategias para posicionarlo de la mejor forma dentro de la misma sesión, y cuando sea el momento de poder hacer una sesión más integrada junto con nuestros otros colegas, ahí darle full, pero todo tiene como sus momentos sin intentar que lleguen a la fatiga, porque muchas veces cuando los pacientes se estresan, después pueden fallar en la parte ventilatoria, y que muchas veces, pensando quizás en lo que estamos todos viendo ahora con los pacientes con COVID, es muy inestable la parte respiratoria, sobre todo las primeras partes, entonces también generar un estrés a veces en ello, físico, es muy importante y puede llevar, retroceder todo el plan médico y todo el plan como de rehabilitación integral del paciente. Yo, más que nada, Rodrigo. sí, un aporte reflexivo. Los años me he puesto reflexivo. Yo creo que ahí, en el caso de estos pacientes, bueno, hay que hacer un seguimiento, hay que informarse, como dice Javiera, del resto del equipo, no necesariamente va a requerir fono siempre. Yo creo que tenemos esta mala costumbre que es de todas las profesiones en realidad. Uno ve a un paciente, le falta fono, y mientras más fono, mejor. No es cierto, eso no es cierto. Tenemos que saber determinar cuándo es el momento apropiado para poder trabajar desde la fonoaudiología, estar muy alerta a aquellos signos que nos indican que estamos en un punto de quiebre en el cual tenemos que trabajar con el paciente. Probablemente el manejo preventivo va a ser estándar para todos los pacientes, ¿ya? Pero desde el punto de vista rehabilitador también tenemos que saber cuándo es el mejor momento, y también en base a el establecimiento transversal e interdisciplinario de los objetivos, ¿ya? Probablemente nosotros podemos tener un objetivo súper importante, no sé, y consiga una mejor articulación, pero probablemente el nivel de fatiga que conseguimos con ese trabajo nos interfiere en otro tipo de terapia para otro tipo profesional, entonces tenemos que ir viendo qué es lo que es más prioritario en un momento determinado, eso es súper clave. Y quiero volver un poquito al tema anterior, perdón, al tema del delirio chiquitito, ¿ya? Que hace una reflexión, pero justo me tocaron el timbre, saben que es cosa en vivo. Yo tengo una idea un poco crítica de lo que está pasando con la fonoaudiología de la USC, ¿eh? Nos estamos transformando en glutólogos y se nos está olvidando la fonoaudiología. Hay que recordar que hay evidencia de cómo un fonoaudiólogo puede aportar al manejo del delirio, desde una vertiente lo considera un trastorno cognitivo comunicativo, ¿cierto?, en tránsito, ¿cierto?, o momentáneo, ¿ya? Y no podemos pasar por eso, o sea, claramente podemos establecer el lineamiento y objetivos en conjunto con terapia ocupacional, pero también tenemos que entregar algunos recursos terapéuticos al respecto, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos que, claramente la dilución va a ser nuestro caballito de batalla durante mucho tiempo, porque a través del cual podemos conseguir más cargos, pero hay momentos en el que vamos a tener que hacer un quiebre también para poder retomar el tema cognitivo-comunicativo, si no va a ser difícil hacerlo. ¿Ya? Ustedes saben que los imaginarios colectivos se establecen y son muy viscosos, son muy resistentes a los cambios.
Y eso no habla solamente de intervención comunicativa como un facilitador para tanto la incorporación de información y todo lo que hay dentro de la cabeza y cómo se construye la cognición de la persona y cómo sale, sino también de trabajar funciones cognitivas en particular. Y eso es una reflexión puntual de viejo nomás que me estoy poniendo. Eso. La atención fonoaudiológica es, si bien existen algunos protocolos y todo, pero en general la atención fonoaudiológica siempre va a ser y será criterial. El paciente te indica, entonces esto es tan variable, ya, así que todos lo han dicho, o sea, hay usuarios que van a necesitar, otros que no, ya, y la intervención también, como decía Rodrigo, es fonoaudiológica. Algunos van a necesitar más deglución, otros más comunicación, no sé, todo depende, ya, la debilidad muscular es un signo más que puede tener un usuario en UPC, uno de los tantos otros signos que puede presentar. ¿Me entiende? Entonces, eso es tan criteriales como la evaluación y la intervención es en base al criterio. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno, es una pregunta retórica grande que requiere obviamente reflexión, pero la respuesta siempre va a ser la misma. Depende, porque tiene que ver con el criterio. ¿Ya? Y como muy bien dijo Rodrigo, fue una reflexión muy bonita, que claro, hay que ser fonoaudiólogo, ¿cierto? Y eso, no sé, personalmente hablando, lo digo desde el punto de vista público. En el hospital público es súper difícil, porque justamente el recurso humano es lo que nos hace que empecemos con esto de las categorizaciones, ¿cierto? Y en base a eso uno diga, ¿qué voy a tener que atender? ¿Qué es lo principal en este paciente? No es lo que necesariamente requiere o necesita. ¿Qué es lo que a través del ambiente, del recurso donde estoy, tengo que atender para salvar una necesidad que no es solamente del paciente, sino que es un requerimiento del paciente y del servicio? Entonces, claro, ahí las realidades se nos interponen y nos pegan en el rostro. Bueno, yo ahí solamente decir que efectivamente el trastorno de la comunicación es un tema muy relevante a abordar. Sabemos que estos pacientes, al hacer delirium, por solo el hecho de no comunicarse, aumenta el delirium, eso aumenta los días de estadía en un PCI, por lo tanto deberíamos abordarlo sí o sí. Ya, esto, bueno, se dijo en algún momento, pero están preguntando específicamente en el usuario intubado asociado a ventilación mecánica. ¿Qué acciones preventivas se pueden realizar para promover la deglución? ¿Y qué condiciones deberían darse para ello? Es amplio, a grandes rasgos, Rodrigo. Es que miren. Varias acciones. Sí, lo que pasa es que, mira, cada paciente es un mundo. Y cuando hablamos de un mundo, tenemos que es el usuario, ya, propio del usuario, son sus características intrínsecas, las características externas que tienen relación con el equipo, que tienen relación con el servicio, si está en un sector que es usuario, son muchas cosas, ¿ya? Pero si nos tenemos que enfocar en algo así, ya, digámoslo, lo clínico así, muy fonoaudiológico, independiente de todo el resto que no hay que perder de vista, ¿cierto? En el usuario intubado hay muchas cosas que se pueden ver desde el punto de vista preventivo, ¿cierto? La pregunta era preventivo básicamente, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con la disminución, ¿no es cierto?, de las infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto?, la neumonía asociada al ventilador mecánico, las heridas, sobre todo, el posicionamiento del tubo, el manejo óptimo de la suflación del CAF, ¿cierto? Las posturas estructurales y las posturas funcionales, en este caso de la mandíbula, de la lengua, ya con respecto a este agente externo que es el tubo, ya, y que incluso, ¿no es cierto?, que tenga un posicionamiento que logre también una postura más fisiológica de este tubo dentro de la vía aérea, ya, no sé, Rodrigo, si me quieres aportar más. Yo me perdí un poco en la pregunta porque era muy amplia. Sí. Si quieres la repito. Por favor. Se dice, en el paciente intubado, asociado a ventilación mecánica,
¿qué acciones preventivas se pueden realizar para promover la deglución y qué condiciones deberían darse para ello? Y yo creo que lo mencionaba un poco antes, ¿eh? Yo creo que estamos, a lo mejor voy a repetir lo que ya planteamos antes. Yo creo que a lo mejor todo lo que dijimos antes en la sesión a prevenir que haya cierto atrofia, prevenir que haya cambios en las secreciones salivales, prevenir que haya cierto un efecto muy mayor en el desuso. Hay que recordar que uno traga por lo menos 600 veces en el día, un paciente con tubo traga mucho menos. Tratar de incidir de que trague un poquito más, con mucho cuidado claramente, para no generar más daño. Mantener los rangos de movimiento, mantener, como los comentaba, el tipo de secreción salival, higiene oral, cuidados orales, rango de movimiento, cervical, y qué se requiere para eso, va a depender del centro. En el centro nosotros que el paciente esté estable, ¿ya? Nosotros no tenemos derivación automática, o sea, no necesitamos interconsulta. El paciente está estable y es atendido por fuera, son todos atendidos. Pero eso, que esté estable hemodinámicamente y que tengamos el pase médico para poder generar algunas movilizaciones. De repente vamos a tener ahí algunos desajustes, desacoples con el ventilador en algunos casos con algunos ejercicios, pero son menores y se soslayan rápidamente. ¿Sí? Y bueno, la sedación, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente en RAS -5, -4, yo no voy a buscar deglución en ese minuto, ya, a no ser de que esté despertando, y voy a ver cómo está si tuvimos la oportunidad o no de poder haber intervenido previamente al usuario. Ahí vamos a ver si vamos en busca de una deglución espontánea o voluntaria, dependiendo de cómo intervenimos preventivamente, incluso antes cuando estaba en un RAS mucho más bajo, ya, pero eso también claramente va a depender. Pero como decía, igual es muy amplia la pregunta porque va a depender igual de cada usuario y de las condiciones y del equipo que tenemos a mano y de los recursos que tenemos a mano. Y el nivel de colaboración, como decía Belén, un paciente no colaborador, claramente vamos a tener que nosotros hacer todo de manera pasiva, ¿cierto? Pero tratar de mantener lo mejor posible el sistema. ¿Axel? Nelson, sí, no, quizás, bueno, pensando en el tiempo y la cantidad de preguntas que hay, quizás como para no ser tan redundantes, igual mencionar a los colegas que nos están viendo que tanto Belén, Daniela, Rodrigo han participado en algunas otras charlas del Hospital Digital donde se abordan estos temas en forma específica y esas charlas están disponibles. Entonces quizás podrían también revisarlas y ahí aclarar un poco más esas dudas. Me parece, ¿sí? Bueno, aquí hay varias preguntas que de alguna forma ya se han tocado, ¿eh? Por ahí Rodrigo lo mencionó. Relaciones entre SINAF y trastornos de la deglución, particularmente en pacientes que tienen flujos de 50 litros por segundo. ¿Qué experiencia tienen al respecto? Ya lo habíamos comentado, desde los 30 Sí. se escribe literatura que puede haber dificultades, ya mayores 50 es como claro que hay algún tipo de dificultad y hay que resguardarla, optimizar la deglución para que sea lo más segura posible, ¿sí? Precisamente los líquidos lo que tienen más dificultades es la secreción de salida, así que ahí hay que ponerle ojo a eso principalmente. Y en esos pacientes, el objetivo, por lo tanto, sería fundamentalmente un tipo de hidratación más pasivo para humidificar la cavidad oral. Es difícil, probablemente lo que hay que hacer es tratar de ir alternando tipos de humectación bucal, ¿cierto?, con la ingesta para favorecer que no haya adhesión de los alimentos. Tratar de eso hay que evaluarlo, ¿eh? Porque hay pacientes que rinden mejor con deglución continua y otros con deglución en sorbos únicos, entonces hay que determinar cuál es el mejor rendimiento. Muy probablemente la mayoría de la población funciona mejor con sorbos únicos cortos, que no sean sorbos tan grandes, que no hagan apneas deglutorias tan largas, ¿cierto? Eso principalmente, en el caso de la ingesta de los medicamentos, hidratar la mucosa antes de tomarse el medicamento, yo creo que también es una buena idea, ¿ya? Cuando está todo muy seco, las capletas, las tabletas, las cápsulas quedan adheridas, ¿cierto? Arrastrar con algún elemento un poco más viscoso los medicamentos, no con agua, ¿ya? Porque van a quedar pegados igual. O sea, hay algunos como tips que podemos tener, ¿cierto?, para optimizar la deglución de estos pacientes y hacerlo más seguro. ¿Sí? Yo en eso en algún momento me puse a revisar en PubMed y la verdad es que la evidencia que había era principalmente en población pediátrica, no encontré nada muy concluyente en adultos y eso, tampoco hay algo muy claro, también creo que depende harto de la fisiología de cada paciente, efectivamente te aumenta el riesgo pero también hay personas que de repente lo pueden hacer bien y eso no por protocolo te va a condicionar a limitarlo. O sea, como que creo que en ese caso es súper importante también la valoración.
y como lo mencioné antes, o sea, obviamente el flujo es relevante, pero más allá de eso también lo importante es la fracción inspirada de oxígeno. Si tenía un paciente que a lo mejor tenga 40 litros y tiene una FiO2 al 50, obviamente el riesgo de que tenga una incoordinación de respiración de inclusión va a ser mucho mayor. Belén. Mira, más allá de si está con CENAF o no está en CENAF, aquí lo que hay que tener claro es cómo valoramos deglución. Esa es la clave, cómo evaluamos deglución. Porque en el fondo, si tenemos un usuario que dice CENAF, vamos a ir a evaluar un paciente con CENAF, ¿ya? Y ¿qué alteraciones podríamos encontrar? Depende. No es lo mismo tener a un usuario con un CENAF a lo mejor con menos litros, pero que es EPOC, versus un CENAF que a lo mejor está ya con una dificultad respiratoria que es mixta, que tiene un poco obstructivo y restrictivo. O no es lo mismo un CENAF en un usuario con una edad versus otra edad. Entonces, no es la condición la que nos determina cómo va a ser el resultado o cómo vamos a encontrar la alteración a la deglución. Aquí la pregunta clave que tenemos que empezar a indagar es ¿cómo debemos evaluar deglución? Para determinar y ser claro, sabemos que el CENAF puede ser y puede generar riesgo en deglución. Sí, puede ser, es un agente y un factor que debemos evaluar en un usuario, ¿no es cierto? Pero, dependiendo de la patología, el CENAF en otras ocasiones va a potenciar a que degluta mejor, no va a generar una alteración, todo lo contrario, especialmente si es un paciente obstructivo, lo más probable es que va a mejorar su condición deglutoria porque ya venía muy mal con su EPOC, ¿me entienden? Entonces, no es que el CENAF en sí altere o no, dependiendo de qué usuario está con este CENAF, cuáles son las características del usuario que está con este CENAF, con esta FiO2, y estas características pueden generar algún trastorno de deglución, puede ser, y dentro del protocolo o dentro de sus valoraciones usted podría decir, pucha, trate de, no sé, generar, lo importante aquí es evaluar. Y la evaluación le va a determinar si este riesgo estaba o no estaba. Y las características de alteración de la seguridad van a ser distintas dependiendo de la edad del paciente, diagnóstico basal del usuario, cómo responde el CENAF, incluso el respirador oral, el respirador nasal, el respirador mixto, porque y eso también le va a cambiar todo el panorama. Y van a ser todas alteraciones de la seguridad distintas. Es súper importante lo que dice Belén, porque al final de cuentas hay que recordar que no estamos evaluando la CENAF, estamos evaluando al paciente, ¿ya? Entonces, a cada persona le va a afectar distinto, como dice Belén, pase por alto, por ejemplo, los EPOC les facilitan la deglución muchísimo, muchísimo, independiente de que tenga COVID o no, incluso, ¿ya? Y incluso hay variables estructurales, personas de cuello corto, por ejemplo, que afectan distinta la NAF, ¿cierto? A un paciente o a una persona que tiene una estructura un poco más típica, ¿cierto? Entonces, va a depender de las características del sujeto y cómo esto, ¿cierto?, se ve modificado a propósito del NAF, pero uno no va a evaluar la NAF finalmente. Sí, no, la verdad es que yo iba apuntando lo mismo de Belén. ¿Verdad? Belén lo dijo todo. Aquí lo importante no es la cánula nasal, no, es el paciente. Y mi evaluación clínica fonoaudiológica, mis resultados de evaluación clínica. Un usuario con CENAF en la cama 1 versus el usuario con CENAF en la cama 2 se van a comportar de forma totalmente distinta porque son pacientes distintos y son fisiologías o fisiopatologías deglutorias distintas. Entonces, aquí lo esencial es una buena evaluación fonoaudiológica que determine una alimentación segura y eficiente en el usuario, que ese es nuestro objetivo. Vamos a introducir otra pregunta. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre el uso de la válvula de fonación en pacientes ventilados. ¿Ya? ¿Cuáles debieran ser las condiciones clínicas para promover el uso de la válvula de fonación en el paciente ventilado? ¿Cuáles deberían ser las condiciones clínicas para promover el uso de la válvula de fonación en el paciente ventilado? ¿Qué características deberían darse? Ahí Belén, yo creo que puedo responder mejor, pero lo primero es saber si tenemos la válvula o no. Porque no se puede con cualquier válvula. La condición económica primero. Es lo primero. La paz y miedo. Ahora, hay.
Lo malo es que lo tenemos, pero no tenemos pacientes candidatos. Está difícil la cosa. O sea, Belén. clínicamente hablando, usuarios que estén estables. Primero tiene que estar estable. Estable, ventilación mecánica prolongada, ¿cierto? Un usuario con ventilación mecánica prolongada, con un winning frustro, o que el winning se ha aletargado, ¿cierto? Acostado un poco. Un usuario, ¿cierto? Cooperador, que efectivamente y esté en buenas condiciones y que esté acoplado al ventilador, puede ser un candidato a una válvula de fonación. La válvula de fonación en esas condiciones sí puede acelerar el winning, puede ayudar el winning. Estoy hablando de un usuario, a ver, esto no estoy así, estoy hablando de un usuario, ya, que puede llegar a winnearse, ya no de un usuario, ya lo estoy hablando desde ese punto de vista actual, por ejemplo. Usuarios que actualmente cuesten mucho que tienen ventilación mecánica prolongada, por ejemplo, y que están estables, que están adaptados al ventilador y que ha costado avanzar, ¿no es cierto?, en sus parámetros, etcétera. La válvula de fonación en ese tipo de usuarios claramente puede ser muy beneficiosa porque puede ayudar al destete, lento, de a poco, ya a generar, ¿no es cierto?, con la válvula se pueden hacer ciertos ejercicios que podrían en futuro ayudar un poco a la desconexión, a generar ventanas, ¿ya? Ahora, cuando eso es así, después hay que monitorear bien y ver en qué minuto, porque no es lo mismo usar la válvula de fonación en un usuario con ventilación mecánica a cuando tiene ventana de ventilación mecánica, voy a usar la válvula de fonación fuera de ella. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que saber cuándo se beneficia el usuario, cuándo es mejor. ¿Es mejor que lo use con el ventilador o es mejor que lo use cuando está en ventana? Ya, y ahí hay que ponerse muy de acuerdo con su equipo y eso también va a ser criterial. Ya se llega a un acuerdo. Pero en ciertas condiciones, cuando el usuario cuesta mucho winnearlo, ha tenido un winning frustro, ya, y está bien conectado, ya ha costado un poco disminuir los parámetros, ya se hace una prueba y la válvula de fonación en ese usuario efectivamente sí puede ser beneficiosa. Como contar un poquito también esto que lo dijimos como superficialmente, porque quizás no todos saben que para una persona que tiene una traqueostomía y que necesita una ventilación mecánica prolongada se usa una válvula especial, ¿cierto? Que es la Basimuir y que es muy costosa. O sea, ciento y tantos mil. A nosotros, aquí tenemos un par y eso me decían que se lo habían conseguido, yo no sé ahora cómo están llegando, pero eso fue hace un par de años. Pero es muy costosa. Entonces, hay algunas formas como artesanales de realizarlas también, pero eso va a depender de cómo el hospital, que si da el vamos o no a eso, ¿ya? Entonces, en base a eso, muchas veces no se puede, ¿cierto? Y para poder entrenar también podemos ventilar al paciente a fuga con el apoyo de los kinesiólogos para fomentar la sensibilidad, el trabajo clótico, la deglución, etcétera, ¿cierto? Si nosotros pensamos quizás en tener una válvula de fonación Basimuir y tenemos el centro tiene la posibilidad de poder tenerlo, lo ideal, obviamente, como decía Belén, es que esté estable, ¿cierto? Que los kinesiólogos manejen bien todas las presiones del ventilador y que no aspire de forma tan severa, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a ir determinando cuánto tiempo va a tener la válvula de fonación, ¿ya? Y también, por ejemplo, acá se harto en las personas que tienen traumatismo raquimedulares altos, que van a necesitar una traqueostomía, una ventilación mecánica prolongada, por lo tanto, van a necesitar comunicarse, ¿cierto? Van a necesitar empezar el proceso de alimentación y también muchas veces, dependiendo, ¿cierto?, del sitio de la lesión, quizás fortalecer un poquito de musculatura y también la válvula muchas veces es un buen entrenamiento para que puedan empezar a fortalecer la tos y a favorecer distintas cosas, ¿cierto?, como la deglución, la comunicación y la misma manejo de las secreciones. Entonces, claro, estable y que maneje de cierta forma las secreciones va a tener que ver con cuánto tiempo vamos a este usuario tener la válvula de fonación. Complementar un poco lo que dijo Belén y Javiera, tener muy claro y muy bien evaluado cómo está el manejo de saliva y el manejo de las secreciones en función de determinar cuánto tiempo van a dejar, se va a instalar la válvula de fonación, va a ser una válvula de fonación que se va a instalar solo con el fonoaudiólogo, lo pueden instalar otros profesionales, se puede dejar por mayor tiempo. Es muy importante ver cómo está la dilución de saliva en función de eso y también el recurso de poder obtener una válvula de fonación Basimuir, que como dijo Javiera es bastante costoso. Y si no tenemos ese recurso también es muy útil y se ocupa también la ventilación a fuga.
Acá están preguntando respecto al cuál debería ser el modo ventilatorio más óptimo para usar la Passimior. Es que no, el modo ventilatorio no importa, importa lo que esté ventilando a presión. Eso es lo importante, que esté ventilando a presión. ¿Ya? Puede estar en un asistido controlado, en un CMB. El modo ventilatorio lo va a determinar el usuario, dependiendo de sus condiciones y cómo esté. Lo importante ahí es que esté ventilando a presión. Ahora hablemos un poquito sobre la intervención fonoaudiológica respecto a los pulsos de aire por catéteres de aspiración subglótica. ¿Cuáles deberían ser los criterios de intervención? Técnicamente, ¿cuánto sería lo óptimo? ¿Cuántos litros? ¿Frecuencia? Yo sé que varía de paciente en paciente, pero en general. Hay un artículo de eso. Hablando de artículos chilenos, hay un artículo que salió hace un tiempo a propósito del COVID, que habla de COVID, porque en realidad es lo mismo que hacemos siempre, más los cuidados de PP y todos los problemas de realización, pero el estándar es el mismo. Va a depender del objetivo terapéutico. Yo creo que hay una deformación profesional en el sentido de hablar del procedimiento y no hablar del objetivo. Entonces, el uso de aire subglótico puede ser utilizado como una estrategia de resensibilización de la vía aérea, puede ser utilizado para aumentar la presión y conseguir subglóticos pacientes FONE, puede ser conseguido para ecualizar las presiones a nivel faríngeo y oral, para que el paciente pueda tragar mejor, para que tenga mayor presión itosa. Entonces, hay una cantidad de objetivos y va a depender de eso, el flujo también y el manejo que hagamos, ¿ya? Lo que sí es importante de que no se engolosine, ¿cierto?, el profesional con entregar más flujo, ¿ya? Demasiado flujo, ¿ya? Porque a veces dice, ok, estoy consiguiendo que el paciente fone a 5 o 20 litros, no sé, estoy suponiendo, si muy subido, uno lo hace hasta 3 aproximadamente, pero ya 5 ya es mucho incluso. Porque lo que estamos haciendo finalmente es conseguir una fonación, pero que es a expensas de las cuerdas vocales y un sobreuso de las cuerdas vocales que no están en condiciones para poder tener ese tipo de trabajo, ¿ya? Y probablemente si nos ponemos demasiado ambiciosos, ¿ya?, utilizando este tipo de estrategias, porque el paciente todavía no es candidato y tenemos que hacer pasos previos, muy probablemente incluso podemos generar una disfonía musculotensional en un paciente que no la tiene, ¿cierto? Y se le estamos sumando, sobreagregando la condición que tiene de base. Entonces hay que tener mucho ahí criterio clínico, ¿cierto?, hasta dónde llegar, y por lo general uno habla de 3 litros, suele ser una medida suficiente, pero también va a depender de los objetivos, claramente. ¿Sí? Y respecto a la frecuencia, una vez al día, 2, 3 veces. Va a Yo sé que depende del objetivo. Va a depender del objetivo. Si un paciente, por ejemplo, que está en un manejo de minimización de secuelas probablemente y que está un RAS -1, ¿cierto?, colabora incluso, probablemente lo ideal sería hacerlo 3 veces al día, incluso más tal vez, ¿cierto? Pero un paciente que queremos trabajar todos con eso y queda muy fatigado, probablemente con una sesión es suficiente y cortita. Entonces, va a depender del tipo de paciente, ¿sí? Va a depender del objetivo. Es que eso, como dice, va a depender del objetivo. No es lo mismo si uno quiere trabajar deglución espontánea, si quiere trabajar tos, si quiere trabajar fonación, ya comunicación en general. De eso va a depender cuántos litros va a trabajar, cuánto tiempo va a trabajar. En general el tiempo va a depender también obviamente de la tolerancia del usuario, de su respuesta clínica, como dice, ¿no es cierto?, muy bien Rodrigo. En algunos usuarios tú lo vas a hacer, no sé, muchas veces al día, a lo mejor muy cortito, en otro usuario sesiones un poco más largas, ¿cierto? Todo eso va a depender de acuerdo a porque terapéuticamente hablando también va a depender de la respuesta de nuestro usuario. Las respuestas clínicas que va teniendo nuestro usuario también son nuestro mejor feedback que tenemos nosotros también para ir determinando cómo vamos a ir generando esta intervención, cuántas veces al día, cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, el objetivo terapéutico es clave, ¿ya? Porque el objetivo terapéutico me dice cómo voy a hacer el procedimiento terapéutico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo voy a actuar desde el número de sesiones, el tiempo? Eso también va a depender de la respuesta y de cómo mi usuario va respondiendo a esa terapia. Y en base a eso, y en base también a su aprendizaje sensorio-motor, claramente uno va a determinar si van a ser más veces, menos tiempo, etc. Y una pequeña cosa, que eso, es importante saber qué nos dice nuestro usuario respecto a qué va mejorando con el aire, ¿cierto? Para saber
como lo vamos aumentando, y una cosa que quizás hay que fijarse es siempre si es que se reseca mucho la vía aérea, porque hay veces que quizás es un paciente muy hipersecretor, ¿cierto? Que filtra por todos lados, entonces también para disminuir un poco, que se macere el estómago, etcétera, se pone un poco continuo para que no esté tan hipersecretor, porque en el fondo uno piensa que hay mucha saliva, entonces se le pone continuo. Y hay que tener ojo con eso, porque hay veces que los pacientes se resecan y tienden a hacer hasta pequeñas costritas que después se evidencian al retirar como las secreciones por el catéter subglótico. Entonces eso como para tener ojo, ver si se está resecando o no, como factor importante para saber también cuánto tiempo vamos a dejar el aire por el catéter subglótico. Ahora, continuando las preguntas, yo sé que este es un tema súper controversial, y respecto al Blue Eye Test, ¿cierto? ¿Cuál debiera ser el mejor momento para realizar la evaluación con el Blue Eye Test? Yo lo he discutido varias veces con varios de ustedes, pero pensando en que no perjudique el proceso del flujograma. ¿Cuál debería ser el mejor momento, la instancia en hacer el Blue Eye Test? Yo creo que ahí, con lo mismo que te hemos dicho en todas las preguntas, depende. Porque también va a depender efectivamente del objetivo por el cual tú estás realizando el Blue Eye Test. Lo quieres para, no sé, objetivar cómo está el manejo de secreción y ver si puede implementar una válvula de fonación. Se está haciendo en un paciente que ya salió a filtro y que está en el plan de que se puede avanzar en el protocolo de canulación, etc. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí lo que prima siempre es el criterio clínico, y más allá del criterio clínico, los objetivos tanto de evaluación como de tratamiento que nosotros tengamos con los usuarios. Sí, yo también. Mira, eso depende también de hartas cosas, de la expertise también del equipo, del valor que le den al Blue Eye Test, cómo lo interpretan, complementariamente para qué va a ser utilizado. Entonces eso finalmente también, como dice Axel, va a depender mucho del equipo. Ustedes pueden generar sus protocolos y poner el Blue Eye Test en el minuto en que ustedes estimen conveniente, justamente dependiendo de eso, ya, primero del valor que le den al Blue Eye Test, de cuál es la información que quieren que le entregue el Blue Eye Test para tomar una siguiente decisión, ya. Y dependiendo de eso, ustedes pueden valorar efectivamente en qué minuto lo pueden hacer y qué valor le van a dar esa información también. Entonces ahí claramente es mucho más versátil instalar el Blue Eye Test en un protocolo, por ejemplo, de trabajo traquetomizado. Y ahí va a depender de cómo trabaja su equipo. Es súper importante lo que decía Belén, también Axel, en relación a posicionar el Blue Test en el lugar que le corresponde, ¿ya? Finalmente es una prueba confirmatoria, no es una prueba que entregue ningún tipo de información sobre la condición dilutoria a nivel fisiológico o fisiopatológico de la persona. Por tanto, lo que hace, primero, tiene que ser prescrita por el fonoaudiólogo cuando sea el momento determinado en el cual quiera corroborar algún tipo de información que tenga cierta duda. Si el fonoaudiólogo está claro que el paciente está aspirando, no tiene sentido hacer un Blue Test, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Y para eso hay que determinar el momento y el objetivo de saber si está aspirando o no. Si un paciente está aspirando, lo sabemos, pero no tiene opción todavía de desinflar el CAF, ¿para qué? A no ser que tengamos la duda de que el CAF esté a lo mejor sellando de manera incompleta, podría ser, ¿ya? Pero yo creo que ahí hay que, como decía Belén, darle la valoración que corresponde. Es una prueba complementaria que entrega información, ¿cierto? Solamente a nivel de corroboración, no dice cuánto aspira, no dice dónde, ni cómo, ni por qué, nada. Y aparte que sabemos que tenemos una tasa bastante alta de falsos negativos, ¿cierto? A sabiendas de que cuando tenemos aspiraciones que son superficiales o que van por la tráquea, ¿cierto? Y quedan adheridas, porque aparte los colorantes se secan rapidito, ustedes lo han visto, con el flujo aéreo, ¿cierto? Quedan pegados en tráquea y probablemente no va a salir absolutamente nada de tinción, así que tampoco podemos descartar una aspiración cuando el Blue Test es negativo. Ahí siempre comanda o dirige la evaluación clínica. Ahora, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero nos guste o no nos guste, es cierto también que para el resto del equipo, particularmente kinesiólogos y otros profesionales del equipo, le siguen dando mucha importancia al Blue Eye Test. No sé cuál es la experiencia del resto, pero por eso decía cuál debiera ser el mejor momento dentro del flujograma de intervención realizar esta prueba para que no entorpezca, ¿cierto?, el avance. Yo creo, o sea, depende de la experiencia de cada hospital. Nosotros en el Blue Test
no tiene mucho peso actualmente, ¿ya? Y lo usamos más que nada para apoyar cuando tenemos poca público a favor de que el paciente está aspirando. Mire, está aspirando, mire, y mucho, y para eso, y sería. ¿Ya? Entonces yo creo que hay un tema de educación, ¿cierto?, que cae un poco en el fonoaudiólogo hacia el resto del equipo para poder ayudar a posicionar también el Blue Test donde corresponde, ¿sí? ¿Ya? Eso, y a veces ayudarse, a nosotros, y depende mucho de la experiencia, nosotros, ¿qué nos sirvió, por ejemplo, para poder posicionar donde corresponde el Blue Test? Fue hacer algunos Blue Test en videofluoroscopía, y salían negativos y el paciente aspiraba en la videofluoroscopía, y el resto del equipo ya nunca más nos cuestionó de que podíamos tener falsos negativos, ¿sí? Entonces hay que buscar alternativas, ¿cierto?, para poder educar al resto del equipo y decir, ok, esto es una cosa que confirma que está aspirando, pero que nunca me va a confirmar que alguien no está aspirando, ¿sí? Perfecto. Y ahí cada uno La tiene que buscar experiencia- su estrategia, de acuerdo a su condición. Claro, bueno, sabemos que no en todos los lugares hay evaluaciones objetivas. Por claro, eso la fortaleza y volvemos a lo mismo, la fortaleza de la evaluación de la dilución fonoaudiológica, aquí es cuando toma mucha relevancia, ¿ya? La fortaleza de la evaluación de la dilución fonoaudiológica. En esa en esa hay que trabajar, en esa hay que creer, en esa hay que fortalecer, ¿ya? Esa es la que hay que optimizar, ¿ya? Y todas las otros, el Blue Eye Test y todo son complementarios. Ya te pueden hacer dudar, tú quieres seguir buscando, vuelves a evaluar, pero no puede ser, definitivamente no puede ser el procedimiento que te dé una directriz de trabajo. Y yo creo que ahí es un error. perfecto. La experiencia del resto, no sé si están todos de acuerdo, la Javi, Dani. Sí, ahí había pedido la palabra complementar y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo Belén, que el Blue Eye Test es un examen complementario de la evaluación clínica nuestra como fonoaudiólogo de la dilución. Hay una evaluación clínica previa, y el Blue Eye Test no nos va, como dijo Rodrigo ya Belén y lo dejó súper claro, no nos va a dar ninguna directriz ni de tomar decisiones por sí solas con un resultado del Blue Eye Test. Es útil cuando uno como fonoaudiólogo decide también si es que es útil o no. Y es una evaluación complementaria, como la auscultación cervical, como la oximetría de pulso, etc. Hay que fortalecer también la evaluación clínica de la dilución. Pero es una herramienta útil y también es una herramienta útil también para demostrar al resto del equipo de manera un poco más objetiva algún rendimiento de glutorio, trastorno de glutorio no, ¿ya? Pero aquí lo más importante no es el Blue Eye Test, sino que la evaluación clínica. Dani, ¿y en tu centro el resto del equipo le da mucha importancia al Blue Eye Test o no tanto? Le da importancia, sí, yo le doy importancia, creo que así es. Sí, no creo que, de hecho, ojalá me lo confirmen, pero no creo que el resultado del Blue Eye Test sea por sobre alguna sugerencia que haga yo en función de mi evaluación clínica. De hecho, el Blue Eye Test lo decido yo, o sea, nadie me dice, oye, anda y hazle un Blue Eye Test al paciente. Lo decido yo si es que lo necesito porque me queda alguna duda, porque al equipo le queda alguna duda. Es una evaluación complementaria y tampoco, si tengo el tiempo y puedo realizarlo, puede complementar aún más mi diagnóstico. Sí, lo utilizamos, no es que no se utiliza, y tampoco yo le quito valor, pero es un complemento como muchas cosas que utilizamos durante nuestra evaluación clínica que nos ayudan a tomar la mejor decisión para el usuario. Claro, porque puntualmente en el centro nuestro, yo lo he escuchado a todos como muy atentamente y yo comparto absolutamente. El tema es que, por ejemplo, si tenemos un Blue Eye Test que sale positivo, ¿cierto? Y clínicamente nosotros sabemos que hicimos la evaluación con el paciente ocluido, con válvula de fonación, y vemos que anda bien, alguien del equipo podría andar, sale negativo en los primeros 15 minutos, pero típico, sale positivo un tinte, un esbozo a los 30 minutos a la hora, y alguien del equipo podría decir, pucha, tiene el riesgo aspirativo, ¿avanzamos o no avanzamos? ¿Es seguro que coma o no es seguro que coma? Por ahí nace esta inquietud de preguntar por el Blue Eye Test. ¿Cómo lo resuelven? Pero es que ahí también creo, perdón. Dale, Rodrigo. Es que
Yo creo que hay un problema ahí, no sé, no, un problema, pero hay que revisar el procedimiento probablemente, porque si se están tomando decisiones en base a una blood test que se hizo con saliva y nos cuestionamos si puede o no puede comer, es que no, el blood test tiene que ser hecho para lo que queremos, el bolo que queremos probar. Sí. Que alguien aspire saliva no quiere decir que no pueda comer, No, no, de no. hecho, hay personas que pueden comer pero que aspiran Sí, saliva. ya ahí estamos claros. Me refería, ¿cierto?, a un blue té modificado, en este caso con comida. Sí, pero es que va a depender del momento. Por ejemplo, por interno me comentaba un caso, por ejemplo, de que hacen blue test con paciente no obturado, con el café desinflado solamente, y sale teñido. Muy obviamente va a salir teñido porque el paciente no tiene ningún tipo de presión aérea superior. Entonces, yo creo que va a depender un poco de la forma en que educamos al resto del equipo, y todos sabemos, ¿cierto?, que a los 15 minutos todos aspiramos saliva, y van a haber trazas de azul, ¿cierto?, y eso no significa que el paciente no pueda comer, ¿cierto?, van a depender de la calidad de las trazas también, son difusas, ¿cierto?, y que no hay aumento ni de febrícula, ni cuadro inflamatorio, ni respuesta. Y también creo que va un poco con un cambio en el paradigma fonoaudiológico. O sea, hay que recordar que estamos bajo el paradigma de que el fonoaudiólogo ya no está hecho para evitar ciertas aspiraciones, está hecho para evitar neumonías aspirativas, ¿sí? Y que es distinto, y tenemos que reconocer que hay pacientes que están aspirando y que no hacen neumonías, y que por ningún motivo yo le voy a quitar la comida a un paciente, ¿sí? ¿Ya? Porque no ha hecho neumonía, porque hay que recordar que la neumonía aspirativa es desencadenamiento multifactorial, que tiene que ver con respuesta inmune, el grado de profundidad de la aspiración, ¿cierto?, el tipo de contenido que se ha aspirado, la capacidad de expectorar. O sea, hay un sinnúmero de variables que tenemos que hacernos cargo también, y que tenemos que aprender a leer informes, no sé, inflamatorios, ¿cierto?, para ver si hay alguna respuesta u otra, ¿cierto? Pero yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, yo creo que eso ha hecho que también haya un poco más de baja en el posicionamiento del UTES, ¿cierto? Porque lo que hace es detectar la aspiración, pero nosotros ya no estamos para eso, estamos hechos para de evitar que tenga neumonía el paciente, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, el de las trazas, eso siempre va a ocurrir. Todos vamos a tener, incluso nosotros vamos a tener trazas de azul probablemente junto con la salida. No, que yo insisto, como bien dice, más que detectar como la aspiración, en el fondo lo que nosotros andamos viendo es la funcionalidad. ¿Cómo funciona este sujeto? ¿Cierto? ¿Cómo funciona su deglución? ¿Cierto? Independiente que tiene riesgo o no tiene respirar, el riesgo de la aspiración, incluso cuando uno detecta riesgo de aspiración, uno sabe que ese riesgo de aspiración a veces no es constante, en base a cierto contexto, bajo ciertas características. Hay usuarios que en un momento van a aspirar y en otro momento del mismo día no van a aspirar. ¿Ya? Y por eso es tan importante que la evaluación de la deglución sea una evaluación dinámica, funcional, completa, que es una mirada totalmente distinta que no vamos a encontrar en ningún paper. Olvídense de los protocolos que actualmente conocen, que se hayan publicado de evaluación de la deglución. Así no evaluamos los fonoaudiólogos, evaluamos de una manera más distinta, dinámica, completa, criterial, dependiendo del paciente. ¿Ya? Todo lo que está actualmente publicado son screening. No tienen ninguna relación sería ni siquiera, no sé, una cuarta parte o una milésima parte de lo que un fono puede evaluar de deglución. Y cuando vemos cuando empezamos a dominar ese procedimiento, nos vamos dando cuenta de efectivamente cuán flexibles podemos llegar a ser con los usuarios bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos contextos, ¿ya? Y de ahí comienza a ser muy claro justamente cuáles van a ser las pruebas que van a complementar o no esta valoración de la deglución, que es mucho más completa y que es dinámica. Perfecto, y queda súper claro. Ahora sí. Oye, ¿Sí? ¿puedo ahora sí? No, mira, en verdad súper breve, para complementar un poco lo que decía la Belén y Rodrigo. Al final, tincionar lo puede hacer cualquiera. El tema es cómo tú vas a interpretar y cómo vas a usar esa información. Y por otra parte, también hay que comprender la significancia clínica, porque hay que entender, hacer dos diferencias. Cuando uno lee un paper, siempre hay significancia estadística o no hay significancia estadística, y otra cosa es la significancia clínica. Y eso es donde nosotros tenemos que poner el foco. Efectivamente, ya le salieron mínimas trazas, pero que esas mínimas trazas ponen al sujeto en riesgo o no para que nosotros podamos seguir avanzando, porque si yo voy a trabajar con ingesta terapéutica, por ejemplo, a lo mejor voy a ocupar otra estrategia, voy a fraccionar el bolo, voy a, no sé, ocupar maniobras técnicas de protección de vía aérea, en fin.
pero eso no significa que a lo mejor me tenga que yo frenar. O sea, también por algo tenemos las herramientas para poder, o sea, nos formamos y tenemos las herramientas para poder rehabilitar a estos pacientes. Entonces ahí yo creo que prima más el criterio clínico y obviamente la sincronía que haya con los equipos, que eso también es súper relevante, porque como bien decía la Belén, los pacientes pueden tener un rendimiento fluctuante durante el día, y a lo mejor el día siguiente, a lo mejor quizás ese día me voy a parar y no voy a dejarle régimen, pero quizás lo voy a ver al día siguiente, y a lo mejor el día siguiente no va a tener esas mínimas trazas y el equipo se va a quedar tranquilo de que sí va a poder progresar. Porque una cosa también es la seguridad de la atención, ¿cierto? Pero otra cosa también es el respaldo que tenemos nosotros como profesionales, porque obviamente si es que llega a pasar algo, ¿a quién van a responsabilizar? A ti. Así es. Pero eso sí es como algo que yo creo que todos tienen que resguardarse sabiendo cómo funciona cada servicio en los cuales uno se desempeña y sabiendo también las características de cada paciente. Cortito, colgándome en algo que dijo Axel, que se me prendió una idea. Lo otro del problema del glutez es que si uno toma decisiones es en la condición basal del paciente y minimiza los recursos terapéuticos como hacer para minimizar esa aspiración. No hacemos glutes con chin down, no hacemos glutes con dilución forzada, porque no sabemos si lo hizo bien o lo hizo mal, no tenemos ese recurso. Por tanto, el dejarse guiar solo por eso, ¿cierto?, limita también los efectos y las potencialidades que tiene el tratamiento en sí mismo. Entonces hay que tener ojo con eso. Súper claro, súper claro. Que en realidad es una pregunta recurrente. Yo creo que en todas las charlas y los simposios que uno va, siempre está apareciendo esta pregunta. Pero la verdad, sí, me queda súper claro. Bueno, chicos, colegas, a todos, estimados, estamos en el tiempo. La verdad es que el tiempo se nos pasó volando. Así que quiero agradecer a todos los expositores. Creo que en general abordamos los principales temas. Quedaron por ahí algunos temas pendientes. Quedó pendiente el tema de la humanización, quedó pendiente el tema de la educación, ¿cierto? Pero bueno, el tiempo nos pilló. Así es que ojalá podamos reunirnos en el futuro, y está claro de que la rehabilitación precoz y el espacio que ha ganado nuestra disciplina ha sido muy importante en la UCI, y yo creo que esto llegó para quedarse. Así que nada, quiero agradecer a Rodrigo, a Belén, a la Javi, a Axel, a todos, y a todos los que participaron con sus preguntas también agradecerles, y ojalá nos estemos viendo prontamente. Pedir disculpas por los problemas técnicos al inicio, así que, pero bueno, creo que dentro de todo salió bastante bien. Así que muchas gracias, espero verlos pronto. Así que levantemos la manito ahí para la foto final. ¿Ya? Chao, que estén bien. Y muchas gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Daniela, Se pasaron, chicos. Yo creo que Nelson, gracias a todos. Fuerza, Muchas gracias a todos.